es lógico ser el empresario más grande, más exitoso en un país que se está yendo a la quiebra, ¿no? ¿Verdad? Yo digo, nuestra economía está mal, está herida y está sangrando. El no haber, que no haya dólares, que no haya carburantes, es como una hemorragia. Entonces, lo que voy a hacer es resolver la hemorragia en 100 días. 100 días, carajo. El principal error, el principal problema de los que han gobernado los últimos 20 años es que hay un principio fundamental en la economía que dice, si el Estado no lo resuelve, una empresa no resuelve, el mercado lo hace. Por eso nos hemos puesto como meta que se puedan generar 1 millón de nuevos emprendimientos en los próximos 5 años. ¿Cuál es tu mayor sueño pendiente por cumplir? Cambiar Bolivia. Bienvenidos a un nuevo episodio de 360 Podcast. El día de hoy el invitado no necesita presentación. Samuel Doria Medina, bienvenido a 360 Podcast. Muy buenas tardes, un gusto de estar con ustedes para poder hablar de los temas que nos apasionan, emprendimientos y el país y el futuro. No, así es, de verdad un honor tenerte acá, Samuel. Y a ver, para iniciar con la charla, desde fuera se puede ver que puede ser bastante estresante el tema de una campaña electoral. Muchos viajes, entrevistas, reuniones. ¿Cómo estás viviendo este proceso? ¿Cómo te sientes ahora, Samuel? Mira, yo soy una persona bastante ordenada, entonces me ha pasado que en otras campañas se enfermaban mis colaboradoras e incluso como tengo que andar con seguridad desde que me secuestraron, hasta los de seguridad que se supone que son hombres fuertes y demás, caían enfermos porque no eran ordenados, ¿no? En cambio, yo duermo las horas que tengo que dormir, como a las horas que tengo que comer, y si eres ordenado y cumples agendas, no es tan complicado. ¿Y cómo está viviendo este proceso tu familia? ¿Esta campaña está siendo igual o qué diferencias hay con anteriores campañas? Bueno, estoy mucho tiempo afuera. eh, Estoy bastante tiempo en Santa Cruz, por ejemplo. Ahí tengo 2 hijos, entonces desayuno, como a veces con mis hijos, pero claro, a mi esposa la he abandonado un poco en La Paz, y ella no ha estado muy bien de salud, entonces no ha estado viajando mucho conmigo, pero ya está mejor, espero que me pueda acompañar también en la campaña, ¿no? Pero sí, mis nietas me reclaman, te extrañamos y demás, pero cuando vengo aquí hacemos un conjunto de actividades, entonces me reparto bien. Qué Claro, bueno, porque qué bueno. estos últimos meses yo creo que el tema de los viajes es inevitable, ¿no? De ir de un lado a otro por todo el país. Sí, sí, el otro día me comentaban de que una agencia de viajes, creo que es la más importante, habían visto quiénes eran las personas que más viajaban. Y yo aparecía como el que más viajaba en el país, ¿no? Dentro del país, en las aerolíneas locales, obviamente, porque viajo en las aerolíneas locales. Claro. Claro. Y a ver, Samuel, para entrar un poco en el tema, ahora mismo todos sabemos que Bolivia atraviesa un momento difícil, económico, político, social. ¿Qué te motiva a postularte nuevamente a la presidencia en este contexto tan complicado? Mira, a mí me estaba yendo muy bien. He hecho las torres de Green Tower en La Paz, en Santa Cruz. Eh, Me va bien con Burger King, en fin, todos los emprendimientos que tenga, tanto económicos como sociales, los CITES, el Emprende Ideas, todo marchaba muy bien. Pero algún momento me he puesto a pensar que no es lógico ser el empresario más grande, más exitoso en un país que se está yendo a la quiebra, ¿no es verdad? Y por otra parte, creo que uno se debe a sus hijos, a sus nietos. Entonces, yo pasarla bien, seguir haciendo lo que hago y después, ¿qué país van a tener ellos, no? Entonces, esa es la razón por la cual en algún momento he dicho, bueno, las empresas pueden marchar, tengo hijos ya con experiencia, tengo excelentes ejecutivos, y yo puedo dedicarme 100%, porque además considero de que, primero, soy, creo que el único economista entre los candidatos. Segundo,
como empresario, un empresario permanentemente está enfrentando crisis. Claro. Entonces sé cómo enfrentar una crisis. Y no tengo ningún interés de tener un contrato o algo que me favorezca del Estado, ¿no ve? Entonces creo que esas son condiciones que son necesarias para el país en este momento. Claro. Tu lema es 100 días, carajo. No sé si nos puedes comentar un poco de dónde sale este lema y cuál es la propuesta que se tiene para ejecutar en estos primeros 100 días. Con todo gusto. Mira, en algún momento el año pasado, nosotros vimos por una serie de estudios y demás de que la principal preocupación de la gente es la crisis económica, la falta de dólares, la falta de carburantes, lo que suben los precios porque no hay dólares para importar productos. Y por otra parte, también mi principal atributo, si vale el término, es de que yo sé de economía, sé de resolver temas económicos. Me he metido a empresas que estaban en situación muy grave y las he convertido en empresas exitosas. Entonces dijimos, claramente hay que estudiar y hay que dar una propuesta sobre el tema económico. Y así hicimos, trabajamos, hicimos una propuesta y la verdad es que lo de 100 días era un tema más técnico. Eh, los economistas nos preocupamos bastante en la formación de expectativas económicas, ¿no? Y claramente cuando hay una crisis de esta naturaleza, eh, hay que romper las expectativas, hay que cambiar las expectativas. Porque si la gente tiene la expectativa que el dólar va a seguir subiendo y que los precios van a seguir subiendo, va a tener un comportamiento que no te va a ayudar a resolver el problema. Pero si la gente cambia sus expectativas, te ayudan a resolver el problema. Entonces, fundamentalmente el tema de los 100 días era el mensaje de que vamos a resolverlo rápido. Estamos conscientes del sentido de urgencia que tienen los bolivianos. Cuanto menos recursos tienen, más sentido de urgencia. Y bueno, lanzamos y muchas personas se empiezan a comunicar por las redes sociales o me paraban en la calle, me decían, caramba, yo estaba pensando irme. Estábamos viendo si me iba a España, a Estados Unidos, a la Argentina, pero cuando usted ha dicho que se puede resolver y un plazo no muy largo, Claro, claro. nos ha dado esperanza. Mm. Nos ha dado esperanza y hemos decidido quedarnos, no irnos. Primero, esa fue una primera llamada de atención, ¿no? Ujú. Y claro, se iba haciendo más popular el tema de los 100 días, hasta que un periodista muy conocido, me reúno para no sé qué. Yo creo que después de una entrevista me dice, usted ya tiene su MAGA. ¿Cómo? Le digo. Me dice, sí, Trump tenía su lema, que era Make America Great Again, que concentraba su propuesta. Y usted ya tiene una propuesta o un lema que concentra lo que usted quiere hacer y lo que da esperanza. Y es 100 días. Ah, caramba. Ahí nos empezamos recién a dar cuenta. Y bueno, incluso yo tengo unas gorritas que hicieron con donde dice solamente 100 días. Inicialmente era 100 días. Ahí, tal cual. Y después ya, cuando íbamos a arrancar la campaña, contratamos un publicista. Y el publicista, me acuerdo que habla con todo el equipo y demás un día y se reúne conmigo y me dice, ya tengo el eslogan de campaña. ¿Qué es? Y me dice, 100 días, carajo. Yo le digo, no, van a decir que me estoy copiando de Milei, porque no es verdad que Milei Claro. terminaba, viva la libertad, carajo. Sí. Claro. Y aquí habían varios que querían copiar a Milei. Entonces yo digo, no, van a decir que me copia Milei. Y el publicista me dice, vos tienes una frase muy conocida, el carajo no me puedo morir, que he investigado y es del 2005, cuando se cayó el avión. Entonces, nadie va a decir que te has copiado a Milei. Vos puedes decir más bien que Milei se copió de vos. Correcto. Claro, sí, sí, porque sí. Entonces, 100 días, carajo. Y bueno, yo acepto, digo, porque además me dice, el carajo le pone emoción. Entonces, 100 días, carajo. Y creo que ha sido un gran acierto,
porque donde voy, ahora hasta los niños, muchos me dicen, ya puedo decir carajo porque tú dices carajo. No, y yo comento de que además no es una palabra sucia, una palabra mala, carajo. El carajo es la parte más alta del barco, ¿no es verdad? Donde en el pasado hacían subir al marinero para que aviste el próximo puerto o algún problema desde arriba, pero dice que era el peor lugar porque era el lugar que más se movía, donde uno se disponía más. Entonces, al que se portaba mal en un barco, le decían, váyase al carajo. De ahí claro. viene la frase, ¿no? De ahí Claro. viene el tema. Entonces, no es una Claro, luego cosa se le ha dado la connotación negativa. Esa connotación, claro, como para de fuerza, digamos, en la palabra. Sí, sí. Entonces, no, pues es impresionante donde voy. Y ya han hecho la cantidad de memes, ¿no? En Tarija he visto un meme, ¿cómo son los tarijeños, no? Un chiste dice, 100 vinos, carajo. O me ha llegado a mis redes de una niña, ¿no? Que su madre dice, has estado toda la tarde y no has acabado tu cumón. ¿Hasta cuándo vas a estar? Ya, apúrate, tienes que dormir. ¿Cuánto más vas a tardar? 100 días, carajo. Y así, o cuando he ido a visitar a Luis Fernando Camacho a Chonchocoro, Chonchocoro es realmente una cárcel que tiene varias puertas, ¿no? Tienes que pasar varias rejas, caminar 100 metros hasta la última. Es bien cerrada. Cuando se abre y estaban ahí los presos, me miran, 100 días, carajo, 100 días, carajo. O sea, ha llegado a todo el país, ¿no es verdad? Y creo que claramente da la idea de que se puede resolver el problema. Claro, hay algunos que ya dicen, va a resolver todo. No, no es que se va a resolver todo. Yo he explicado y he utilizado un ejemplo de la medicina. Yo digo, nuestra economía está mal, está herida y está sangrando. El no haber, que no haya dólares, que no haya carburantes, es como una hemorragia. Entonces, lo que voy a hacer es resolver la hemorragia en 100 días. Y así como cuando una persona entra a emergencias, lo primero que hay que hacer es parar la emergencia, parar la hemorragia. Y después ya se nutrirá, hará ejercicios en mucho tiempo para recuperarse plenamente, para crecer. Pero lo urgente es 100 días. Y claro, ya hay gente que aprovecha. Cuando hago esta explicación, le han cortado y dicen, no resolveré todo en 100 días. No resolveré en 100 días, ¿no? Así es la política, ¿no? Claro. Pero bueno, al margen de esas cosas, yo creo que ha llegado el mensaje a todo lado. Y lo que me dice la gente en todo lado, en Santa Cruz, en La Paz, en Potosí, en Pando, de diferentes niveles sociales, me dice, usted nos ha dado esperanza. Usted nos ha dado esperanza. Esperamos salir de esta situación. Usted sabe, en fin. Y claro, lo que dicen es de que en una situación de crisis, el que logra transmitir solución, optimismo, es el que tiene las de ganar, ¿no? Entonces, está muy bien ese eslogan. Yo creo que además ningún otro candidato o precandidato tiene un eslogan que vos sepas que representa su propuesta, ¿no es verdad? Exacto. Claro, no serán todas las propuestas, porque yo tengo propuestas muy fuertes, como por ejemplo distribuir los recursos entre el gobierno central y las regiones 50-50, que es un cambio muy importante a lo que tenemos ahora. Ahora el gobierno central se queda con 88% y solamente les da 12%. Entonces, aumentar 50-50 es más que cuadruplicar, ¿no? De Claro. 12 a 50. Va a ser un cambio muy importante. O cuando planteamos el tema del mérito, ¿no es verdad? El mérito que ya no vas a necesitar ser pariente de un gobernante o del partido, sino que vamos a seleccionar a todos por mérito. Entonces, pero no, la preocupación más importante de la gente y la que mejor se ha comunicado es la de 100 días, carajo. No, buenísimo. No sé si ahí podrías profundizar un poco, Samuel, en el tema de la propuesta de los 100 días. ¿Cuáles serían las acciones que se llevarían a cabo para parar esta hemorragia que tú hacías referencia? Con todo gusto.
desde luego. Mira, son básicamente tres acciones importantes en ese plan que tenemos para parar la hemorragia, como tú lo decías. Primero, hay que atacar al origen del problema, a la causa. Y sabemos que el problema de nuestra economía es tan simple como que gastamos más de lo que tenemos. Desde el año 2015 que el gobierno gasta mucho más de lo que tiene, al extremo que este año se habla de que va a haber un déficit superior al 10%, se habla de 11, se habla de 12, que esos son 4.000 millones de dólares. Imagínate, el gobierno gasta 4.000 millones de dólares más de lo que tiene, y los años anteriores 3.500, 3.000, o sea, cantidades muy importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo atacas al déficit? Y lo que nosotros hemos estudiado y está, creo, a la vista de todos, es que el principal error, el principal problema de los que han gobernado los últimos 20 años es que han optado por un modelo donde han dicho, el Estado es el que va a invertir, el que va a hacer crecer la economía, el que va a generar empleo, y gran parte de la plata del gas se le han dado al Estado, a empresas estatales. Y lastimosamente, la mayor parte de las empresas estatales que han hecho pierden dinero, nunca han generado ingresos. Y hay muchas de ellas donde, como se ha visto en investigaciones periodísticas, ni siquiera van a trabajar, van a cobrar su sueldo solamente. Entonces ahí está la causa del déficit, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de bolivianos que son la causa del déficit. Entonces lo que hemos dicho con toda claridad es todas esas empresas que no tienen factibilidad económica las vamos a cerrar. Y las personas que trabajan ahora ya no van a trabajar. Entonces con eso paras la hemorragia. Segundo, necesitas un fondo de estabilización, que los expertos dicen que se necesitan como 5.000 millones de dólares. Lo interesante es que no pensamos endeudar al país en esa cantidad, porque este gobierno es tan ineficiente que a la fecha ya se ha prestado 3.500 millones de dólares que no los ha usado y que no los va a usar en los meses que restan, que no tiene aprobación del Congreso por ineficiencia, por muchas razones. Y lo que hemos encontrado es de que hay el precedente con otros países que vos puedes ir al banco, que les pasa a una persona también, si vos te prestas para arreglar tu casa, para ampliar, pero tienes un incendio, puedes ir al banco y decirle, mire, yo me he prestado para ampliar eso, pero ahora se me ha quemado mi casa, me he quedado sin techo, quiero utilizar la plata para ese techo. Y te van a decir razonablemente con una certificación de un ingeniero, te van a aceptar. Bueno, en los países también te aceptan. Vos puedes ir al Banco Mundial, al BID, a la CAF y decirle, me he prestado para hacer este puente, pero ahora tengo una emergencia y me comprometo a hacer el puente más adelante, pero ahora necesito esta plata para un fondo de estabilización. Esos 3.500 millones. Claro, y vas al BID y al Banco Mundial, a todos los organismos, y te aceptan siempre y cuando haya lo que llaman un macroeconomic assessment. O sea, que haya una revisión, así como en tu casa quemada van a mandar un ingeniero, aquí te mandan economistas para que analicen si estás rebajando el déficit, si va a funcionar. Y si tienes un macroeconomic assessment o una evaluación macroeconómica positiva, te van a aceptar, ¿no es verdad? Lo han hecho con la Argentina y con otros países en otro momento. Y tercero, los sucesivos gobiernos han ido poniendo obstáculos a las exportaciones. Hay prohibición de exportaciones. Hay cada barbaridad de no creer. Por ejemplo, un solo ejemplo, me he reunido con los mineros y los mineros me dicen, es increíble, Bolivia es un país que se ha caracterizado por producir estaño, hay minas de estaño, sabemos dónde hay yacimiento. No estábamos produciendo antes porque el precio cayó y no era rentable. Pero en este momento el precio del estaño es más alto que el precio del litio. Si uno googlea, si ustedes entran al Google y preguntan cuánto cuesta una tonelada de estaño, te va a responder que cuesta $32,000. En cambio, si googleas y dices cuánto cuesta una tonelada de litio, te va a decir $10,000, $11,000. O sea, tres veces más.
pero no estamos produciendo estaño. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Evo Morales sacaron un decreto que dice textual, toda la producción de mineral de estaño tiene que entregársela a la fundición de estaño de Vinto. Y lo que dicen los mineros, si vos le entregas tu estaño a la fundición, tardan 1 año en pagarte. Segundo, te extorsionan para pagar. Tercero, es una fundición que se ha hecho hace 50 años y no se ha hecho inversiones para mejorarla. Entonces, la ley de estaño, la recuperación de estaño que hacen del mineral es baja y no conviene. Entonces, dicen, si se abroga ese decreto, se elimina ese decreto, rápidamente va a aumentar la producción de estaño, va a crecer y podemos exportar cientos de millones de dólares en estaño, ¿no es verdad? Y así, en todos los sectores hay una serie de obstáculos. Entonces nosotros consideramos que rebajando el déficit, que teniendo un fondo de estabilización y además levantando los obstáculos a las exportaciones, va a empezar a volver la confianza, porque así, con esas medidas vas a tener dólares, va a empezar a haber gasolina, diésel para todos. Además, yo he sido muy franco, pues no quiero comprometerme a lo que no puedo. He dicho, yo voy a levantar la subvención al diésel, porque el diésel en este momento, la mayoría, sirve para contrabando. Imagínate, un cisterna de 20,000 litros a precio subvencionado cuesta $6,000. Lo llevas a la frontera y vale $24,000. Entonces, mira, que cuando pongas al ejército, a la Fuerza Aérea, a la policía, a la Madre Teresa de Calcuta, nadie va a poder controlar, ¿no es verdad? Entonces, por eso voy a eliminar esa subvención. Entonces, una vez que retorne la confianza, cuando se vea que hay dólares, que hay gasolina, que hay diésel, más caro el diésel, pero que hay, retorna la confianza y la gente va a empezar a sacar sus dólares de debajo del colchón también, ¿no? Claro, porque por la incertidumbre ese es el problema, que la gente está resguardando, digamos, esos dólares y no están en la Claro, y cada economía. vez son más Por la escasos. expectativa de que va a seguir subiendo, claro. Pero cuando vean que ya no sube, va a cambiar la cosa. Ok. Entonces, esos son los elementos centrales del plan económico, ¿no? Claro. Tú mencionas acerca de las exportaciones, liberar las exportaciones. ¿Qué habría acerca de las políticas aduaneras para las importaciones, por ejemplo? Mira, ahora en el mundo es todo un lío, ¿no? Con lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos y los aranceles y demás. Em, yo creo que ese es un tema que se va a revisar en todo el mundo. El tema de los aranceles, en general, en nuestro país los aranceles son bajos. Yo te diría que no es tanto el problema de los aranceles, sino las famosas aduanas, ¿no? Las aduanas que te ponen trabas, te extorsionan. Eso es terrible y hace que el contrabando haya crecido bastante en los últimos años, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que el tema del contrabando es porque además les ponen una serie de limitaciones a los productores nacionales, pero no hay ninguna limitación para el contrabando, ¿no ve? Porque entran igual los productos de contrabando y demás. Entonces, hay que liberalizar el comercio exterior en general, tanto las exportaciones como las importaciones. Habrá que ver en cada caso los mecanismos más apropiados, ¿no? Claro. Samuel, recientemente vimos que se reunió con Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. ¿Qué aspectos positivos podría rescatar de la gestión de Bukele y que se puedan aplicar acá en Bolivia? Varios, y he quedado muy contento y hemos quedado con el presidente Bukele de estar en contacto y de ganar las elecciones. Tengo contacto con su equipo asesor, que van a ir, vamos a mandar gente y demás, porque hay varias cosas que se puede aplicar. Obviamente somos países distintos. Para comenzar, El Salvador es un país pequeño, la mitad de habitantes que nuestro país, pero con las políticas que él ha tenido primero para la seguridad y después para la racionalidad, yo diría, no, pues ha cambiado su economía brutalmente. El turismo se ha triplicado en poco tiempo. Hay un boom del turismo en este momento.
hay un déficit de 10.000 camas de hotel y hay 50 hoteles que se están construyendo de 4 y 5 estrellas. Entonces, eso es gracias a que ha mejorado la seguridad. Entonces, lo que él decía, las mejoras en la seguridad han generado empleo, han generado inversiones, han generado una serie de ventajas, ¿no? Y obviamente el tema de las cárceles, por ejemplo. Han construido cárceles nuevas donde no hay celulares, donde no hay ese tipo de cosas. Eh, y los que están en la cárcel además están en proceso de rehabilitación. Tienen que trabajar en la cárcel, tienen que capacitarse. Entonces, yo creo que hay muchas cosas en materia de seguridad y en racionalidad. Yo me acuerdo lo que me comentaba la principal asesora del presidente Bukele. Me decía, por ejemplo, dice que en El Salvador había o hay una institución similar al SENASAC, a la que autoriza el uso de alimentos y demás. Y ella me comenta y me dice, no, pues el presidente Bukele le ha aplicado una racionalidad, una cosa práctica que ha cambiado totalmente a lo que se hace en El Salvador. Y me dice, por ejemplo, antes si vos importabas un producto al Salvador, del Japón, de Europa, de Estados Unidos, o de un país vecino, te exigían hacer un análisis y pruebas y tiempo. Entonces ha llegado el presidente Bukele y cuando hemos visto este tema, hemos dicho, a ver, seamos realistas. La institución de El Salvador, equivalente al SENASAC, tiene laboratorios, tiene controles, pero nunca van a ser mejores que los que hay en el Japón, claro, o en Europa o en Estados Unidos. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho, no, pues, todo producto que importamos que venga de Japón, de Europa, de Estados Unidos, no necesita una autorización, un análisis de que el producto es bueno. Si tiene una autorización de la FDA de Estados Unidos, se supone que han hecho pues, una serie de análisis y que ni siquiera tenemos los equipos ni el conocimiento para hacer. Entonces ya no se necesita. Ahora sí, si quieren traer un producto de un país centroamericano, hay que cerciorarse de que cumplan los estándares de higiene y de seguridad, ¿no es verdad? Pero darse cuenta y aceptar la realidad que no tienes más tecnología que Japón o Estados Unidos, te facilita una gran cantidad los trámites. Entonces, claro, toda esa racionalidad que debes aplicar y obviamente también el tema del uso de la tecnología, ¿no? Cómo se ha hecho, se ha eliminado una serie de trámites, ahora se hacen en línea, no hay contacto y eso ha disminuido también la corrupción y la burocracia y todos los papeles que había antes, ¿no? Correcto. Siguiendo con el tema internacional, ¿qué tan viable ves el recuperar la confianza justamente internacional para hacer inversiones en Bolivia? Mira, no es un tema de la noche a la mañana. Para eso sí nos va a tomar más de 100 días, pero claramente tenemos el ejemplo de la Argentina, ¿no? Ha entrado Milei en la Argentina, ha entrado en diciembre del 2023. En enero ya no había déficit, había superávit, que tomó medidas inmediatas. Y yo te diría que el primer semestre del 2024, un poco la gente observaba de afuera, durará, no durará, qué pasará. Y había incertidumbre, había ajustes de precios. Pero el segundo semestre del año 2024 ya empiezan a haber interés de inversiones, de nuevos proyectos. Y es increíble, pero el 2025, la economía de Sudamérica que más va a crecer es la economía argentina. Va a crecer 5% frente a un 2.2% de promedio de crecimiento en Latinoamérica. Y Bolivia no vamos a llegar ni al 1%, ¿no es verdad? Entonces, hay una respuesta y un interés rápido. Yo, hablando de nuestro caso, diría de que
vamos a tener que tomar medidas rápidas este año. Y el primer semestre del año 2026 seguramente todavía va a haber reordenamiento de precios, esto, el otro, va a haber algo de incertidumbre, pero pasando el primer semestre, ya el segundo semestre va a haber estabilidad en los precios, va a empezar a llegar los productos que antes no se podían importar, va a empezar a verse la luz al final del túnel, va a empezar a verse de inversiones y vamos a empezar a aprobar las nuevas leyes de minería de hidrocarburos que se necesitan para que venga la inversión extranjera, de inversiones y demás. Entonces yo te diría que ya el año 2027 vamos a tener seguramente mucha inversión, vamos a tener un crecimiento muy interesante, ¿no? Así veo el tiempo para recuperar la confianza. Y obviamente tenemos que tomar pues medidas importantes. Yo recuerdo que en Colombia, después de un tiempo de inestabilidad, lo que hicieron, por ejemplo, fue sacar una ley que establecía de que los inversionistas que llegaban a Colombia e invertían determinados montos y entraban con un régimen impositivo, se les garantizaba que no se iba a modificar esas leyes, que si pagaban, por decir algo, 25% de impuesto a las utilidades, no iba a venir un loco después y decir muy poco y aumentarles. No, ellos tenían asegurado una estabilidad impositiva por un plazo largo, ¿no? Por un plazo de 10 años, para que recuperen su inversión, para que no tengan sobresaltos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que tomar ese tipo de medidas de darles seguridad a los inversionistas que si vienen al país, invierten, van a tener un periodo largo de estabilidad y obviamente establecer claramente las leyes que de cambiar los regímenes impositivos se te va a tener que indemnizar y nadie va a querer hacer eso, ¿no es verdad? Entonces, hay formas para asegurarte, para retomar la confianza, para reconquistar la confianza del mundo, ¿no? Y además con todos tus actos, ¿no ven? Yo digo en política internacional, claramente vamos a tener relación con todos los países democráticos, no con las dictaduras, ¿no es verdad? Pero después con todos los países democráticos y no hacer los absurdos que hacemos ahora que votamos en las Naciones Unidas junto a Irán, Venezuela y Cuba, ¿no es verdad? Que son países que no son bien vistos, que no tienen inversión extranjera, que no tienen amigos en el mundo democrático. Entonces, cuando vayas dando señales en esa dirección de coherencia, cuando se empieza a ver que en Bolivia se empieza a recobrar la estabilidad, que se tienen leyes nuevas, yo creo que el mundo se empieza a fijar que ha cambiado y se da cuenta, ¿no? El Salvador era el país más inseguro del mundo. Claro. Y vino Bukele, tomó medidas y ahora está entre los dos países más seguros del mundo y hay mucha inversión, mucha gente. eh, o sea, la inversión es la primera en escapar, pero la primera en llegar cuando hay buenas condiciones también, ¿no? Que a veces tal vez son esas medidas drásticas, como en el caso de El Salvador, que se tomaron, que hacen que se puedan dar esos polos opuestos, Creo ¿no? que sea viable. Exacto. A ver, ahora mismo yo creo que en Bolivia, entre todos los ciudadanos, una de las principales preocupaciones es el tema de la devaluación del boliviano frente al dólar, la subida de precios y demás. Con todas estas medidas, Samuel, que estás planteando en el caso de llegar al gobierno, ¿crees que de alguna forma se puede controlar esta volatilidad del dólar o eso directamente seguiría en incertidumbre en los próximos meses? A ver, yo creo que es muy importante recordar un poquito, en nuestro país desde el año 1985 hasta el año 2010, teníamos un esquema del tipo de cambio que no era fijo, pero que funcionaba muy bien. O sea, desde el 85 hasta el 2010, 25 años. Y lastimosamente el gobierno de Evo Morales, en el 2010, dijo, de ahora en adelante el tipo de cambio es fijo. Ya. Y ahí se complicó todo, ¿no es verdad?
Entonces, yo creo que el tema del tipo de cambio, no sabemos cuánto estará cuando cambie el gobierno, pero lastimosamente ese va a ser el tipo de cambio, porque ese es el que el mercado ha definido, ¿no ve? O sea, hay mucha gente que dice, ¿podrá volver atrás? Es No, imposible claro. volver atrás, ¿no es verdad? Entonces, por decir algo, el tipo de cambio va a ser 12, 13, en fin, lo que esté en ese momento. Y lo importante va a ser de que hacia adelante va a ser un tipo de cambio que se va a ir modificando con el mecanismo, un mecanismo parecido al bolsín que había antes. ¿En qué consistía? En que todas las semanas el Banco Central ponía una cantidad de oferta de dólares y si había una demanda mayor, subía el precio un centavo, 2 centavos. Si había una oferta menor o una demanda menor, podía bajar un centavo o dos. De manera tal de que en el tiempo siempre había un ajuste de un centavito, 2 centavitos y en el curso de un año vos tenías unos 50, 60 centavos que había aumentado el precio del dólar. Es interesante, pero yo un día dije, caramba, si el presidente Arce hubiera sido más previsor, más visionario, y cuando él entró en noviembre del 2020, y él hubiera dicho, a partir de la fecha, vamos a ajustar, como han caído las exportaciones, vamos a ajustar el precio del dólar, 2 centavitos cada semana. Claro. No hubiéramos estado en problemas, ¿no? Y me acuerdo la vez que dije eso, vino alguien y me dijo, he calculado y hoy día estaría igual que el precio del dólar Pero sin en el esas subidas mercado. Claro. drásticas, claro. Claro. ¿No ve? Exactamente en ese mismo punto. Ahora ya ha subido más. Entonces, yo creo que ese es el tema, ¿no? O sea, nos vamos a tener que poner al día, aceptar la realidad, porque hay un principio fundamental en la economía que dice que si el Estado no lo resuelve, una empresa no resuelve, el mercado lo hace, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Teníamos un tipo de cambio que era irreal, no había dólares, entonces el mercado ha cambiado eso. Claro, porque es sano en realidad para la economía la inflación de la moneda, ¿no? Muchos, no sé cómo es en otros países, pero claro, veía que Bolivia era el único país que se mantenía sin esa inflación tan grande con respecto a otros países, pero era, claro, ficticia de alguna forma. Claro. Tipo Claro. de cambio fijo. Claro, no, es interesante lo que tú tocas porque los teóricos de la economía dicen que efectivamente tiene que haber algo de inflación. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué pasa si no hubiera inflación? Eh, si no hubiera inflación, vos tienes unos trabajadores que tienen mejor productividad, que han avanzado y a esos les aumentas. Y a los que no tienen productividad, a los que no han avanzado, cuando hay algo de inflación, no les aumentas. Pero si no hubiera inflación, tendrías que bajarles el sueldo, ¿no ve? Claro. Mm, Entonces, la inflación tiene un rol que hacer en la economía, pero obviamente en niveles manejables, 2, 3, 4, 5%, no más de 5, ¿no? Porque si no te complica la vida. Como el problema que estamos ahora en la última parte del mes de abril, ¿cuánto va a ser el incremento salarial? La COP, que siempre plantea una locura, dice 20%. Escuchaba en estos últimos días que la CAINCO ha dicho que se congele en el sector público el salario mínimo y el salario y que haya libre negociación en el sector privado. Pero yo me temo de que seguramente va a haber un incremento salarial de alrededor del 10% por la inflación que hemos Claro. tenido, ¿no? Si no es más. Entonces, eso va a alimentar otra vez que muchas empresas no van a poder pagar eso, van a tener que subir sus precios y se vuelve pues un círculo vicioso, ¿no? Una espiral complicada. correcto. Samuel, cambiando un poco de tema, hablemos un poco sobre las oportunidades que pueden haber en Bolivia actualmente, en la coyuntura que estamos viviendo. ¿Qué oportunidades crees que hay actualmente justamente aquí en Bolivia con que pocos están viendo, ¿no? Con respecto ya sea a lo económico, a lo productivo, a lo tecnológico o social. Bueno, ese es el tema más importante porque está claro que no queremos más empresas estatales que generan pérdidas,
no queremos que el Estado crezca, pero ¿cuál va a ser la locomotora de la economía? La locomotora de la empresa estatal ha fundido y no avanza. ¿Cuál va a ser la nueva locomotora? Yo digo, van a ser miles de nuevas locomotoras que van a ser los emprendedores. Gente que tiene un proyecto, que tiene el deseo de llevar adelante su proyecto, que inicialmente será una microempresa, después una empresa pequeña, mediana y más adelante una gran empresa, ¿no es verdad? Entonces, desde ese punto de vista, con una pequeña proporción de lo que se ha gastado en empresas estatales, la idea es de que se va a apoyar a los emprendedores. Y yo vengo trabajando más de 12 años con los emprendedores, con programas como el Emprendideas, que tiene la virtud de encontrar unos buenos proyectos, darles capital semilla, apoyarlos, capacitarlos. Y yo tengo el orgullo de que el joven que ganó el primer concurso de Emprendideas, hoy en día tiene una empresa con 48 trabajadores. Wow. Entonces, ese es el camino, ¿no es verdad? Está probado más con 12 años, en muchos casos, empresas que han surgido gracias a ese apoyo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y por eso nos hemos puesto como meta que se puedan generar 1 millón de nuevos emprendimientos en los próximos 5 años. Y por la experiencia, lo que yo he visto, consideramos que eso es posible, ¿no? Entonces vamos a hacer concursos en cada ciudad, cada mes para encontrar proyectos, a los buenos proyectos, darles capital semilla, darles capacitación, y ese va a ser el nuevo sujeto de la economía, ¿no? Ahora, dos, dos acotaciones respecto a ese millón de emprendedores. Yo he visto de que en todos los concursos de emprendedores, en el sector financiero, ¿quiénes son los emprendedores? Es interesante, pero poquito más del 2/3 de los emprendedores son mujeres. O sea, el emprendimiento es un campo fundamentalmente de mujeres, que tal vez tiene que ver por el hecho de que ha cambiado la familia en nuestro país. ¿No ve? Antes la familia era papá, mamá, hijitos. Ahora hay más de 1/3 de familias donde la mujer es padre y madre, es el jefe de familia. Y yo creo que el emprendimiento se ajusta más que tener un trabajo con horario fijo, si tienes hijos y eres padre y madre, ¿no ve? Entonces, desde ese punto de vista, los emprendedores van a ser en mayoría mujeres y hombres, pero mayoría de mujeres. Y por otra parte, yo creo que está claro que en los próximos 5 años no va a haber dinero del gas. Cuando Mayaya haya mucho gas, tarda 5 o 6 años el desarrollo de un campo gasífero. Y lo mismo con el litio, ¿no? Pese a que ha sido una estafa y han gastado más de $1.000 millones y no hay litio, si haces todas las cosas bien, no vas a tener litio en 5 años. Entonces, ¿de qué va a vivir el país? Va a vivir del turismo. A nuestro país llegan 1 millón de turistas y dejan $1.000 millones cada año. Y el propio sector turismo ha mostrado que se puede triplicar la cantidad de turistas que llegan al país con la capacidad instalada que tenemos, sin aumentar hoteles, restaurantes. Con lo que tenemos ahora pueden llegar 3 millones de turistas y traer $3.000 millones. Entonces, obviamente, yo creo que van a generarse una serie de nuevos emprendimientos en el sector turismo. Después, otro sector que va a tener un crecimiento muy interesante va a ser el agropecuario, ¿no? No solo la agricultura, sino la ganadería. Es un sector que puede incrementar el volumen de exportaciones en pocos años, puede duplicarlo. Y la tecnología. El otro día estaba en Santa Cruz con una persona que exporta $50 millones en software. Wow. De Santa Cruz. Y es el segundo, porque el primero es una empresa de Cochabamba que se llama Halasoft, que exporta 60 millones. Entonces, yo creo que si se generan condiciones adecuadas para los emprendedores en tecnología, también vas a tener emprendedores nuevos en esa materia, ¿no?
Claro, y la clave es, yo creo, impulsar esos emprendimientos, startups en el área tecnológico Claro. para mover la economía. Justo tenía notado acá que vi una encuesta que decía que el 54% de los jóvenes bolivianos, debido a la situación del país, pasó por su cabeza el migrar a emprender fuera de Bolivia, justamente por la incertidumbre y todo esto. Lo llaman la fuga de talentos, incluso en un episodio anterior lo hablábamos, ¿no? La fuga de Fuga de talentos, fuga de cerebros. cerebros, que esos emprendedores prefieren o tienen en su cabeza la idea de irse del país a emprender. Yo creo que justamente este tipo de estrategias harían que esa gente decida emprender en su propio país, ¿no? Tal vez, porque claro, yo como emprendedor igual que pienso eso, digo, hay esa incertidumbre acá en Bolivia, pero si cambian de raíz la situación, se motiva más al emprendimiento, va a haber mucha más gente que quiera aportar acá a su propio país, ¿no? Que esa es la idea, yo creo. Claro, me visitaron hace un mes unos jóvenes que están con las startups tecnológicas y demás, y me comentaban muy afligidos que, por ejemplo, hay un proyecto de ley hace 2 años en la Asamblea Plurinacional que no avanza, nadie lo entiende, y él me decía, o ellos me decían, Colombia en Sudamérica es el país que más impulso da a esto, que en el mundo la que más impulso da es Israel. Y los colombianos muy hábiles han ido a Israel, han visto qué se puede hacer, han hecho una serie de legislaciones e instituciones para apoyar. Y me decían, el resultado es de que en Colombia hay una empresa como Uber, pero colombiana. Entonces, funciona, crece, ganan plata y el dinero se queda en Colombia. Mm. En cambio, en nuestro país hay empresas como Uber que solamente pagan al chofer y después todo el resto del dinero se lo llevan. O, por ejemplo, me comentaban de que en Colombia hay empresas locales con desarrollo de software y demás, como Pedidos Ya. Pero en Bolivia tenemos a Pedidos Ya y a Yago y a varias otras que son multinacionales, ¿no? Nuevamente pagan el sueldo, pero la ganancia y todo el conocimiento y royalties se lo llevan. Y me decían, si esa ley se hubiera aprobado, se hubieran desarrollado en nuestro país aplicaciones como Uber, como Pedidos Ya, que no son nada del otro mundo, pero no, pues los extranjeros nos han ganado esa carrera, ¿no? Y utilizamos todas esas aplicaciones extranjeras, no bolivianas, ¿no? Claro. Siguiendo con el tema del emprendimiento, Samuel, uno de los, tal vez de las grandes barreras a las que se enfrentan al inicio los emprendedores justamente es la falta de apoyo, pero también en muchas situaciones son las tasas impositivas, ¿no? Que se tienen, los impuestos. ¿Tiene tal vez alguna propuesta para mejorar estas condiciones justamente para los emprendimientos? Desde luego, yo veo de que el Estado recibía mucho dinero por la exportación de gas. Se ha llegado a exportar 5.000 millones de dólares de gas. Y como no han invertido en exploración, eso ha ido cayendo y el último año, hasta ahora no hay datos, porque está muy mal, debe estar en 1.800 solamente, ¿no? 1.800 millones. Entonces, como no había recursos, le han dado la instrucción a impuestos internos que cobre lo que sea, ¿no? Y han cambiado una serie de leyes y demás para cobrarte más. Eso es un absurdo, ¿no? Ahora, no te puedo decir de que rápidamente se puede cambiar eso porque tienes un déficit y no puedes pensar en reducir los ingresos rápido, ¿no ve? Pero, por ejemplo, el impuesto a las transacciones es un absurdo, ¿no? Ese impuesto así que se pueda hay que eliminarlo. Y después hay unas locuras. Decíamos, en el siglo XX, el libro era el instrumento principal de conocimiento. Entonces, después de mucho analizar, dijeron, no se cobra impuestos a los libros. Ya, está bien. Pero en el siglo XXI, el principal instrumento es la computadora, es el celular, es la tablet, el laptop. Y en nuestro país, la mayor parte de esos equipos llegan de contrabando, pero les ponen una serie de impuestos para extorsionar a los que traen eso. Entonces, no, pues nosotros decíamos, todos esos instrumentos de trabajo, de conocimiento,
no van a tener impuesto. Y además vamos a tener un Internet el doble de rápido y a la mitad de precio, de manera tal de que los jóvenes bolivianos puedan tener acceso a la tecnología, al conocimiento, como jóvenes de cualquier otro país, ¿no? Entonces, esa medida, por ejemplo, es muy clara para incentivar el uso de la tecnología y hemos encontrado así unas irracionalidades terribles en varios lugares, ¿no? Por ejemplo, en Tarija, el único sector que, pese a que ha caído el gas, está saliendo adelante, generando empleo y creciendo, es la producción de vinos y Singane. Y viene el gobierno y le cobra más impuestos, le aumenta el impuesto al consumo específico. Hemos averiguado y en la Argentina no le cobran a su producción de vino nacional, o en Chile tampoco. Nosotros somos los únicos locos que les cobramos, ¿no ven? Entonces está claro de que, y yo lo he dicho en Tarija, vamos a ponerle una tasa de cero al consumo específico para el vino y el Singani, ¿no es verdad? Porque queremos que crezca, han invertido, ha crecido, tenemos buenos productos. Entonces hay que ver así, sector por sector, poco a poco, y algún momento inclusive habrá que revisar toda la ley impositiva, ¿no? Porque ya tiene cerca de 40 años. La ley 843, que es la original, eh, se hizo y en su momento era novedosa, menos impuestos, pero han pasado casi 40 años, han pasado 39 años desde la aprobación de esa ley y tiene muchos parches y ese impuesto a las transacciones se puso por un año y creo que ya hasta 20, entonces hay que corregir una serie de aspectos en el tema impositivo. Y Samuel, ¿qué actitud crees que tienen que tener ahora mismo los jóvenes que quieren emprender? Porque yo también digo, hay mucha gente que de alguna forma quiere depender mucho del gobierno, de las regulaciones, de esto, pero yo personalmente pienso que por tus propios méritos también, obviamente existe un entorno macroeconómico, un entorno político que afecta, pero ¿qué consejo tendrías para la gente que quiere salir adelante por sus propios méritos, emprendiendo, haciendo negocios, etcétera? No sé si tienes ahí algún mensaje en específico para esa gente. A ver, el principal mensaje es de que yo he aprendido hace varios años que los chinos, que son una cultura milenaria, escriben la palabra crisis con dos dibujitos, dos ideogramas se llaman, ¿no? Uno que es peligro y el otro que es oportunidad. Y obviamente lo hacen así, dando el mensaje de que cuando hay una crisis hay peligro, pero también puedes encontrar oportunidades que no habías encontrado antes, ¿no ve? Y yo creo que eso lo hemos visto con claridad en la pandemia, ¿no? Como una cantidad de empresas que no tenían mucha perspectiva, de repente han crecido de manera increíble y se han convertido en algunas de las empresas más importantes del mundo, como Amazon, ¿no es verdad? Y así muchas empresas que se habían ido preparando para el tema de las redes, del delivery y demás, les ha ido muy bien porque han aplicado esa oportunidad, han aprovechado esa oportunidad. Entonces, yo creo que en nuestro país hay problemas, hay crisis, hay peligro, pero también se van a generar oportunidades muy, muy interesantes, ¿no? Y yo he escuchado a muchos jóvenes en el país que dicen, no queremos que el Estado nos haga empresas, nosotros queremos ser nuestra propia empresa. Además, la gente está hasta aquí con el tema de que para trabajar tienes que ser del partido Claro. o pariente. Entonces, se van a generar oportunidades porque si yo he tenido éxito en el campo empresarial es porque siempre he buscado la mejor gente para los diferentes cargos, ¿no? Y yo veo que eso es clave y pienso hacer eso desde la primera decisión que tengo que tomar, ¿no? De buscar la mejor gente. Yo no le pregunto por quién han votado, sus preferencias personales, su religión. Eh, lo único que les exijo es que sean honestos, que trabajen en equipo y que sean eficientes, ¿no? Y así lo voy a hacer también en el Estado. Entonces, va a haber oportunidades en el sector público, va a haber oportunidades para los que quieren ser emprendedores. Incluso yo espero que con el transcurso del tiempo
se empiece a ver que hay oportunidades y que gente de afuera pueda volver al país, ¿no? Bolivianos que se han ido. Claro. Claro. Samuel, para ir cerrando un poco la charla, ¿cuál sería su mensaje final para todos los bolivianos en general de cara a lo que resta de este 2025? Tengo yo un mensaje de optimismo, de esperanza, de fe, porque hay la posibilidad de lograr la estabilidad económica, de tener un país verdaderamente democrático, de cambiar la relación del Estado central con las regiones. Entonces, hay que, hay que aguantar que esta larga etapa con tantos problemas que hemos tenido ya se acaba. Yo veo que los bolivianos claramente han visto que ese no es el camino y eso no lo he visto con los empresarios, lo he visto en el Alto, lo he visto en el área rural, que la gente se ha dado cuenta que ese no es el camino. Entonces, Bolivia va a cambiar. Yo veo que hay una ola imparable de cambio y va a cambiar este próximo agosto. Entonces ya falta muy poco. Entonces tenemos hacia adelante días mejores. No, esperemos que así sea, Samuel. Y ahora, sí, para cerrar, pasemos a nuestra dinámica que nos gusta hacer con los invitados, son preguntas rápidas, tipo ping pong, ya lo sabe usted, de preguntas de respuesta de una sola palabra o una frase. Y la primera, que nos da mucha curiosidad igual, si no hubiera sido empresario ni político, ¿a qué se dedicaría? Mm. Una buena pregunta. A ver, si no fuera ni empresario ni político, eh, me gusta correr, pero no ser corredor de Maratonista. profesión, no hay eso, ¿no? Eh, mm, no sé, tal vez me hubiera gustado enseñar en la universidad. Ok. ¿Cuál es su plato nacional favorito? El chaccho es un plato potosino, porque mi mamá era potosina, y es un plato, incluso es una expresión, porque es un plato con muchos componentes y todo cocido, nada frito. Y que yo creo que además es un hijo criollo del puchero español, ¿no? Que es carne cocida, arroz cocido, chuño, papa y lo más importante para mí, el ají amarillo o ahogado, que llaman, ¿no? Ají con cebolla y demás. Ese plato me gusta más la carne cocida que la frita, la parrilla. Entonces, mi mamá hacía y me ha quedado el recuerdo de ese plato. ¿Cómo se llama? ¿Chaccho? Chaccho. Chaccho. Anotado para Sí. probarlo. ¿Cuál? Y es interesante porque los potosinos lo utilizan cuando dicen todo está mezclado, como dicen una ensalada Ujú, rusa. Los potosinos dicen es un chaccho, ¿no? Porque ujú. tiene muchas Esa es cosas. la expresión. Sí, sí, esa es la expresión. Claro. No, no, anotado para probarlo. Samuel, ¿cuál es la red social que más usa? Bueno, lo que más uso ahora es TikTok, pero también escribo muy temprano en la red X, eso es replicado en el Facebook, eh, estoy en Instagram también, pero en la que más horas estoy es en TikTok. Perfecto. ¿Su hobby o pasatiempo favorito? Uy, cuando tengo tiempo me gusta ir a correr con los amigos, eh, me gusta leer, me gusta ver películas, a veces series, me gusta viajar, son mis pasatiempos. Un presidente internacional que admire. Si bien no comparto todo lo que él hace y demás, pero Bukele ha tenido resultados impresionantes en su país. ¿Algún libro que todos deberíamos leer? Homo Sapiens, yo creo que es un libro muy actual y va desde el principio hasta hasta la inteligencia artificial, hacia todo eso, ¿no? Tal vez si nos pudiera decir qué es lo que más disfruta de estar en una campaña presidencial y también lo que menos disfruta. Lo que uno más disfruta es el contacto con la gente, ¿no? Porque
te dicen cosas, te dan ideas, te comentan sus preocupaciones. Entonces ese contacto con la población es irreemplazable, ¿no? Y lo que no me gusta de una campaña, mm, tal vez son las guerras sucias, los ataques, ¿no? Que por suerte ahora se está demostrando de que eso no resulta, eso no ayuda a nadie y espero que hacia adelante cambie la política porque se inventan las cosas más inverosímiles, ¿no? ¿Tienes alguna palabra, frase o lema que te represente? Creo que sí, 100 días, carajo. Increíble. Excelente. Y ahora sí, por último, Samuel, ¿cuál es tu mayor sueño pendiente por cumplir? Cambiar Bolivia. Espectacular. Excelente. Para cerrar, Excelente. eso está increíble. Muchísimas gracias, Muchas Samuel. gracias, Samuel. Gracias a ustedes que nos han visto. No olviden compartir, comentar. Y no, esperemos que te vaya súper bien, Samuel. De verdad, los mejores deseos desde acá. Y de nuevo, gracias por estar en 360 Podcast. Sí, muchas gracias. Un gusto, Sergio, igual contigo, Alex. Muchas Buenísimo. gracias, Samuel. Gracias a ustedes. Y nos Chao, vemos. chao. Chao, chao.